Guadalajara tiene un tema tecnológico importante. Aquí se vienen y se establecen prácticamente las empresas importantes dentro del país. Es esta noción que tenemos, particularmente los tapatíos, pero a nivel nacional, ¿es cierto? Eso es una, realmente sí hay una concentración de empresas tecnológicas en Guadalajara. Historicamente, Guadalajara y Jalisco buscan impulsar mucho el tema de que somos el Silicon Valley de México, ¿no? Estas empresas buscaban entrar en Guadalajara simplesmente por el tema de conveniencia financiera. Era como una grande fábrica, entonces aquí salía más barato que fabricar en países como Estados Unidos, pero no más barato que China. El país que pasa por una inflación que para nosotros latinoamericanos es Pareciera algo poco, normal, sí, claro. pero para ellos sí es Casi algo 4 veces lo que están acostumbrados en su... exactamente. Y obviamente que hay que tener un plan B. Y el Ujú, plan B, que bueno, fue México, claro. porque es un país que quien estudia el tema económico, macroeconómico, pues es un país que tiene todo para ser la mayor potencia Por mundial. supuesto. Es la primera vez desde el 2003, en 20 años, que Ujú. México es el principal exportador hacia Estados Unidos. En 20 años es la primera vez que México importa en el mes de agosto, perdón, Estados Unidos importa Importa de México más más, sí, dinero, más productos, sí. más valor de productos que China o que Canadá. Entonces, sí se está dando el hecho. Para mí esa es una teoría adicional a la que sí conocemos, que es la posición geográfica del país, que somos muy afortunados de tener al principal consumidor mundial en el norte. Pero ¿qué tanto puedo estar yo cierto en ese tema? Bienvenidos a su podcast, Sabuesos del Dinero. Tu guía para descubrir cómo controlar y manejar tus finanzas de manera eficaz, para que logres vivir bajo tus propios términos financieros, mientras disfrutas de tu familia, tus pasiones y tu libertad. ¿Estás listo para transformar tus finanzas? Yo soy Alex Saavedra y comenzamos. Hola sabuesos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de este podcast, su podcast. El día de hoy con una super invitadaza, una eminencia en el tema que nos viene a platicar. Estoy muy ilusionado, muy emocionado de tenerla aquí, muy agradecido también. Así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida a mi amiga Ana Javid. Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, cuál gracias. Qué Un gusto. placer verdaderamente que te hayas tomado tu tiempo, tu ya sea, apretada agenda para estar aquí compartiendo un poco Siempre. del mundo de información que sé que tienes dentro de esa cabecita, pero no, no, no. Lo que nos puedas soltar estoy seguro que será de muchísimo valor para toda la audiencia. Así que, ¿por qué no empezamos un poquito presentarte? Primero nos gusta conocer a la persona. Ya Ujú. después hablaremos del tema profesional y todo, pero la persona, Ana. Cuéntanos un poquito de ti, Ana, por favor. Pues Ana, a la audiencia que me sigue ahí, en primer lugar, muchas gracias a todos que nos están escuchando. Ana es brasileña, Sí, se nota. nació, El acento. nació en Río de Janeiro, el 12 de septiembre fue mi Ay, cumpleaños. muchas felicidades, Sí. muchas felicidades. Y, y está aquí en Guadalajara ya hace 7 años, ya Ajá, son 7 años de México, okey. donde elegí la perla tapatía Qué como mi afortunada hogar. perla de tenerte acá. Y sí, son 7 años de enamorada de México, me considero mexicana de corazón, Ujú, de verdad, como extranjera. Desde la primera vez que visité México, en 2006, me enamoré. Yo veía oportunidades cuando mucha gente veía nada más un lugar de turístico ujú, para tomar tequila y disfrutar las playas hermosas, pero yo veía un poquito más allá ujú. de simplesmente la parte turística y la gastronomía que me encanta. Eh, y cuando tuve la oportunidad en 2016 de cambiarme de Brasil a México por una cuestión de una consultoría Ujú, que me invitaron, un trabajo. Entonces, para mí, fue la oportunidad de reconectarme con México y el proyecto inicialmente serían 6 meses y después regresaría a Brasil, pero vine con mi hijo y mi hijo se adaptó muy bien. okey. Entonces, pues de ahí seguimos Venías por y 6 meses, ya van 6 años ya y son corriendo, 7 7 años, años y sí, corriendo, ¿qué tal? ¿Y sí. por qué Guadalajara? Precisamente la oferta laboral o Sí, estaba aquí era, en la... era aquí en Jalisco, Okey, entonces era una empresa extranjera, pero que
en ese dato momento tenía operaciones aquí en Jalisco. Ujú. Y mi hijo estaba chiquito todavía, entonces me cayó perfecto Buenísimo. visitar ¿Y el resto y de tu familia sigue en Río de Janeiro? en Brasil, en Ujú. Estados Unidos, pues Okey. están por todas partes, pero en México nada más yo y mi hijo. Sí. Sí. Bueno, y el resto de tu familia que ya te adoptamos, o Ay, los el resto de sí, los mi mexicanos. familia mexicana, sí, de Exactamente. verdad que aquí en México tengo amigos que son familia. Por supuesto. Sí. Oye, Ana, el tema de que hayas sido en Guadalajara supongo que tiene que ver con que, a pesar de que está muy concentrado en las 3 ciudades grandes de la república, Monterrey, un tema industrial como el líder, Guadalajara tiene un tema tecnológico, importante. Aquí se vienen y se establecen prácticamente las empresas importantes dentro del país. Es esta noción que tenemos, particularmente los tapatíos, pero a nivel nacional, ¿es cierto? ¿Eso es una realmente sí hay una concentración de empresas tecnológicas en Guadalajara? Depende, sí y no. Ujú, Eh, Históricamente, Guadalajara y Jalisco buscan impulsar mucho el tema de que somos el Silicon Valley ujú. de México, ¿no? Y por muchos años, grandes en la industria de tecnología, grandes players, se instalaban en Guadalajara. Entonces, estamos hablando de 10 años atrás. Se instalaban en Guadalajara antes, los últimos, no estamos hablando de pandemia para acá. Ujú, Se instalavam por el tema de facilidades de encontrar um parque industrial, la parte laboral, los sueldos, la relación costo-beneficio para las industrias eran muy atractivos, pero hasta estos entonces, estas empresas buscavam entrar em Guadalajara simplesmente por el tema de conveniência financeira. Era como uma grande fábrica para sus soluciones, ¿no? ujú, Entonces aquí salía más barato que fabricar en países como Estados Unidos, pero no más barato que China. ujú. Era una solución, muchos consideraban eso como un tema de dual sourcing. Okey. Entonces tenían las fábricas en China y algo de operación de asemblaje aquí en Guadalajara o aquí en Jalisco. Con el tiempo, sí, Big Tech hace inversión no a 3 años, ellos hacen inversión a 20 años. Entonces, lo que vemos hoy de inversión es algo que la mayoría de esas empresas proyectaron hace 15, 20 años atrás. Ujú, Entonces, lo que ellos empezaron a ver es por el tema de las universidades, por el tema del clima, por la cuestión geográfica, empezaron a ver una posibilidad a futuro de que ese hub creciera en términos de innovación y tecnología, ¿no? ujú, Y ahí empezaron a instalar más oficinas de tecnología y obviamente impulsadas por la tendencia a nivel mundial de desarrollo tecnológico, se empiezan a abrir startups ujú. y se empieza a crear un ecosistema. ¿En qué sentido? Muchos empleados de Big Tech llegan a un nivel de senioridad y deciden abrir sus propias consultorias, sus propias empresas y contratar el ecosistema, y eso va girando el ecosistema y eso va empurrando un poquito más el nombre de Jalisco como un Silicon Valley. Ujú, Ahora, ¿qué pasa a causa de COVID y el boom que todavía no estamos en el pico de nearshoring, pero que es algo que es real, que post-COVID vemos esa tendencia de alza de desarrollo de empresas que ujú, se instalan en México, indústrias que por lo regular tenían sus actividades de fabricación, de manufactura, en países como China también y otros países asiáticos o hasta países de Sudamérica. A causa de COVID, pues por el tema principalmente el tema de flete marítimo, ujú. que subiu muchísimo de precio, más que dobleteou de costo um flete de China hacia México, hacia Estados Unidos principalmente. Entonces ahí obviamente que la industria a nivel mundial empieza a reacomodar, o sea, sabes que esa es una tendencia que no está bajando. Ujú.
Al invés de ser algo muy puntual, pues siguen incrementando los precios y eso inviabiliza por cuestiones de tiempo, por cuestiones de costo. Hay que planear un plan B, que fue un escenario que se llama escenario VUCA, después googleé ahí, que es un escenario de vulnerabilidad y es un escenario que no había como predecir. COVID, un año de COVID. Entonces la industria empieza a readaptarse e identifica que el mayor consumidor mundial, o uno si no está entre el primero, es el segundo, tercero, ahí peleando con China y India. Entonces, hablando de Estados Unidos, existe, la demanda sigue, el mercado mundial cambia a causa del e-commerce y se está tardando mucho ese flete para llegar en Estados Unidos. Aparte que subió muchísimo de precio, ya no es sostenible para el mercado consumidor americano Los tiempos de los espera. tiempos de espera y los costos. O sea, no puedes estar remarcando. Entonces, Sí. el país que pasa por una inflación que para nosotros latinoamericanos es Parecía algo poco, normal, sí, claro. pero para ellos sí es algo... Casi 4 veces lo que están acostumbrados en su... Exactamente. Entonces ahí empiezan a acomodar todo ese escenario y obviamente que hay que tener un plan B. Y el plan B, que bueno, fue México. Claro. Porque es un país que quien estudia el tema económico, macroeconómico, pues es un país que tiene todo para ser la mayor potencia mundial. Supuesto. Somos el puente entre el gigante sudamericano, los países sudamericanos, que son una potencia si se encuentran ahí una forma de trabajar en conjunto, y la potencia consumidora que es Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos geográficamente ubicados en una región muy privilegiada. Claro. Para mucha gente, seguramente han escuchado lo que es el nearshoring, no necesariamente para mucha gente es claro. Yo para mí lo defino como el near, en inglés, acercar, y acercar la producción al consumidor. Entonces, realmente, este paradigma que está cambiando a nivel mundial de ya no estar, ir un poco en contra de lo que es la globalización, de produzco la parte A en China, la parte B en India, lo ensamblo en México y lo vendo en Alemania. Con todo el tema de COVID y las fronteras cerradas de muchos países, particularmente de China, que sí fue exageradamente restrictivo con sus temas de COVID, paralizó casi por completo muchísimas de las vías de embarque, de envío. Generó, aparte, por supuesto, en tema económico no vamos a entrar ahorita mucho, pero sabemos que el tema inflacionario tuvo que ver con dos cosas: la falta de las líneas de producción, así como también la impresión de dinero a lo bruto en las principales economías globales, exceptuando China, que China sí fue un poco más restrictivo con su banco central y no imprimieron tanto dinero. Por cierto, fue un acierto de nuestro gobierno, ¿no? A pesar de que yo particularmente no estoy muy de acuerdo con nuestro gobierno actual, pero pues lo que hacen bien habrá que reconocérselos por poco que sea. Pero cambia a nivel global este paradigma de decir, ¿sabes qué? No puedo estar produciendo por todos lados, nomás porque en teoría es más barato, porque luego cuando llegan estos eventos VUCA, que en finanzas nosotros le llamamos mucho el cisne negro. Son cosas que pues Black Swan. Sí, no sabemos cuándo va a llegar, Black es sin Swan manera de... que funciona de los dos lados. Un Black Swan es cuando es algo muy positivo, que es como en Brasil se dice la mosca blanca, que no existe también, es el efecto Black Swan. De hecho, les recomiendo que lean este libro. Después les paso ahí una liga. Sí, por favor. Está muy interesante. Pero el efecto Black Swan son estas situaciones imprevisibles que se dan en los negocios once in a lifetime, una vez en la vida. Son cases. Que rompen con tu planeación, sea para bien o para mal. Para bien o mal. Rompen la planeación. Son extremos, son puntos que ninguna gráfica no existen proyecciones, no existen... y yo, de hecho, ya el año pasado y ese año trabajé con una empresa
que aterrissou aqui em México a causa do nearshoring, uma Ujú, empresa de tech brasileira, ujú, e que é um Black Swan. ujú, E uma história muito, muito interessante. Então, sí recomendo que lean o ujú, livro Black Swan ujú, o busquen la traducción en español. Me imagino que es el Cisne Negro para temas de economía, porque ujú. está muy, muy interesante esa lectura. Sí. Hablando acá, para quien no entiende qué es nearshoring, Ujú, la traducción literal es acercarse a una frontera. En ujú, este caso, shore ujú, es frontera marítima, ujú, eh, justamente por el tema de la exportación de China ujú, hacia Estados Unidos, que esa mercancía tiene que llegar vía marítima por ujú, los puertos ahí en Estados Unidos, por toda la cuestión del COVID, subió de precio el flete marítimo, demás, lo que impactó muchísimo el costo de del landing, que es el ujú, aterrizaje de la llegada de esa mercancía en los puertos estadounidenses. Es inviable enviar esa mercancía por medios aéreos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la mayor frontera con Estados ujú, Unidos y es la facilidad de cruzar las fronteras, las aduanas. Entonces, aquí en ese tema es una aduana terrestre. ujú, No estamos sacando provecho todavía de la parte de marítima, ujú, porque no tenemos mucha infraestructura portuaria en México. ujú. Desafortunadamente, en ese Sí, sentido, el gobierno no anticipó, falló. Ahora trae ahí ese proyecto del tren. Maya. No, y del tren allá en el sur, Ah, conectando ahí por Tapachula. ujú. Está bien, pero si hubiera una política económica macro, o sea, ya México perdió esa No, bueno, oportunidad. Ana, si cancelamos el aeropuerto que iba a servir, Sí. si cancelamos lo que ya venía trabajándose, ¿tú crees que vamos a planear lo que no traíamos ni Sí, siquiera? es tema de infraestructura, o Sí, sea, son completamente. cosas a futuro y que desafortunadamente en Latinoamérica todavía los gobiernos piensan a corto plazo, entonces Claro, deberían de aprender con Big Tech cómo se planea a 20 o 30 a años. 20 o 30 Oye, años. Ana, yo te quisiera preguntar, porque es algo como que yo no he podido comprobar, porque tampoco te crees que lo he intentado llevar a la práctica como la comprobación o hablar con gente tan experta como ahora te tengo la fortuna de tener aquí sentada. El tema de el conflicto comercial que tiene Estados Unidos con China, que no lo tiene México con China, y México pues es un aliado por medio del TLC con Ujú. Estados Unidos y Canadá. Entonces, para mí tiene que ver mucho también el nearshoring, pero es una teoría mía, ¿eh? Ahorita quiero ver si tú me reafirmas o me niegas completamente esta teoría. Eh, en temas comerciales, o más bien en temas políticos, la apariencia lo es todo. Entonces, Estados Unidos puede seguir importando de China, pero a través de México, y seguir cumpliendo con su narrativa de estoy peleado con el socialismo chino, pero realmente sí lo estoy trayendo todo de China, pero por medio de México, y así yo cumplo con la apariencia de, mira, estoy peleado con China, yo no le compro nada. Claro que lo estás comprando de China, solamente pasa primero por México, y como ya llega por México y tenemos el Tratado de Libre Comercio, pues realmente no se ve como una importación de China. De hecho, apenas ahora en agosto es la primera vez desde el 2003, en 20 años, que Ujú. México es el principal exportador hacia Estados Unidos. En 20 años es la primera vez que México importa en el mes de agosto, perdón, Estados Unidos importa Importa de México más más, sí, dinero, más productos, sí. más valor de productos que China o que Canadá. Entonces, sí se está dando el hecho. Para mí esa es una teoría adicional a la que sí conocemos, que es la posición geográfica del país, que somos muy afortunados de tener al principal consumidor mundial en el norte. Pero, ¿qué tanto puedo estar yo cierto en ese tema? Es una opinión personal. Ujú, No es ninguna teoría de ujú, conspiración, entonces nada más como alguien que lee y que me gusta ahí el tema de política macroeconómica, ujú, sí tengo que estar al pendiente ujú. a causa de mi trabajo, pero el comentario es estrictamente una Una opinión opinión, por supuesto. personal Ujú, y es algo que yo, entre mis amistades y las personas que me conocen, hablo abiertamente de ese tema. ujú. Cuando estamos hablando de macroeconomía, hablar que están peleados, eso es una pantalla para el público. Claro.
Es como vender, es como si tuviéramos dos podcasts y dijéramos que somos competencia y nos peleamos. Es como ver la pelea de Zuckerberg con Elon Musk y de verdad creer que no se quieren, o sea, que no tienen negocios juntos o que Ajá. no tienen inversiones y acciones en empresas en conjunto o que no desarrollan soluciones y que no manipulan Big Tech dentro de sus empresas y en conjunto. O sea, o que no, son sus intereses Claro. y es un gentleman's agreement. Y, Ujú, ay, sí, estamos peleados. Ay, sí, no me gustó que me habla, como platicaste ujú, de Estados Unidos. Sí, pero no es así. ujú, O sea, una cosa es la imagen que proyectan al público, que desafortunadamente la gran mayoría por várias questões aí, e isso a nível mundial. Não é um público educado, é um ujú, público que lê um WhatsApp, vê um TikTok, ujú, vê um post de 1 minuto em Instagram e já crê que é a realidade absoluta ujú, e dão como informação correta sem contexto, ujú, sem entender o contexto. Então, contexto, em minha opinião, no existe, así como yo no creo que políticos se peleen, yo ujú, creo que existen intereses, no están en acuerdo en algunos puntos, pero al final del día, ¿cuánto me das? ¿Cuánto llevo? Perco eso, gano aquí. O sea, no existe eso de que son enemigos públicos ujú, number one. ujú, Ese es el primer punto. Lo mismo pienso de Estados Unidos con China. Hasta donde puedo divulgar y hablar, no existe esa pelea comercial, ujú, no es una pelea comercial como tal. ¿Por qué? Porque de la misma forma como las empresas chinas, pues existe un público consumidor, porque Estados Unidos no está comprando mercancía de México, ujú, que la propiedad intelectual es mexicana. ujú, México es simplemente quien está manufacturando esa mercancía, ese producto, o importando, asemblando, etc. ujú, China sigue haciendo negocios con Estados Unidos. ujú, No existe un bloqueo comercial contra China. Un bloqueo comercial es lo que pasa, por ejemplo, con Corea del Norte, ujú. ¿no? Sí, Entonces, eso no pasa con China. no. Entonces, ¿cómo que están peleados? O Ujú, sea, todavía son codependientes financieramente, ujú. porque los números no mienten. Así es. Entonces, sigue haciendo negocio. Por otro lado, sabemos que el costo de mano de obra en Estados Unidos es muy alto. Ujú, Entonces, no sé si, obviamente, quien lee un poquito ahí de noticias, vieron que el año pasado hubieron demisiones masivas, números absurdos de ejecutivos, de empleados de tecnología, de ujú. fabricación, de manufactura, que fueron demitidos en Estados Unidos. Sí. Muchos de esos empleados, no sé si también vieron la información de que México nunca en la historia había recibido tantas solicitudes de residencia permanente como fue ese año y el año pasado. Ujú, O sea, los números están incrementando, sí. principalmente estadounidenses que vienen a vivir en México. Ujú, ¿Es coincidencia? No, no es coincidencia. claro. México es más barato que Estados Unidos. La gente tiene la sensación de que ya no existe ese abismo Ujú, que existía hace 15 años atrás, abismo de infraestructura. ujú, México sí desarrolló muchísimo en los últimos 15 años. Todavía nos falta, pero desarrolló mucho en comparación a muchos países de Latinoamérica. Latinoamérica. Estamos 10 veces mejor Ujú, que gran parte de los países latinoamericanos. Y esos empleados que fueron demitidos en Estados Unidos, pues ¿dónde crees que están migrando? A claro. México. ¿Y para quién crees que están trabajando? Para las mismas empresas que los Para despidieron las allá. mismas empresas Claro. que los trabajaron allá, Ujú, que están asemblando muchos componentes, no tantos todavía, porque es más compleja la cuestión de fábrica, de construir una fábrica de componentes, pero están trabajando para empresas que de manera descentralizada
siguen siendo proveedores para Estados Claro. Unidos con piezas y componentes oriundos de China. Ujú. Entonces, eh, hablar de que ay, están peleados, no están peleados, simplesmente pueden proyectar eso Ujú. para, de una forma imperceptible al público general, pues siguen trabajando juntos, simplemente encontraron un lugar más económico Claro. de seguir fabricando. Entonces, entre que sí me quisiste dar la razón, sí me dijiste que sí me dijiste que no. Porque Si te a lo doy la mejor no lo razón expliqué en el bien. sentido, si te doy Para la mí es lo razón, mismo que te estoy diciendo, para mí es una narrativa que quiere mantener el país capitalista por excelencia contra un país que en general es comunista, comunista, sí, y decir, no, yo no soporto, porque el declararse abiertamente lo que todos sabemos que sí son en números, que son socios comerciales importantísimos, sí. que es el país productor número uno, el país consumista número uno, obviamente se necesitan uno del otro, pero en la narrativa política no suena muy bien. Entonces creo que esa parte es la que están manteniendo, que es la que México está haciendo la parte como de fachada para que ambos se mantengan en su narrativa y decir, no, yo con estos cuates no quiero hacer tantos negocios, porque realmente lo están haciendo, realmente se necesitan. Y realmente al mundo en general le sigue conviniendo eso, porque la economía de Estados Unidos sigue siendo fuerte por el tipo de consumismo y la de China cada vez ha crecido más por el tipo de producción. Creo que México se establece como una super opción porque es una manufactura casi tan barata como la China. China. Geográficamente estamos mucho mejor ubicados. China obviamente tiene una extensión territorial amplísima que le permite tener mayor pues sí, área para establecer hubs industriales, pero México también. Como extensión territorial somos el quinto país más grande del mundo, después de China, Brasil, Rusia, Estados Unidos y Canadá. Entonces, también tenemos mucho espacio, también tenemos mano de obra y también tenemos un espacio geográfico pues privilegiado. Sí, aquí el punto que México, en mi opinión personal, sigue siendo un títere de Estados Unidos y Exacto, China, exacto, porque al invés de sacar provecho y tener una exactamente. visión como Emirados Árabes, como Ujú, Dubái, o como los países del Medio Oriente, ujú, que cuál es su visión, nuestra población merece lo mejor. O ujú, sea, location, location, ujú, location. Tenemos la ubicación más privilegiada del mundo actualmente ujú. y seguimos vendiéndonos muy por abajo. Totalmente. Seguimos eh, marginados, y eso es algo que yo hablo mucho, que los mexicanos necesitan empoderarse en el Ujú, sentido de entender un poquito más lo que está pasando a nivel macroeconómico ujú, para sacar provecho independiente del gobierno. ujú, ¿Por qué independiente del gobierno? Ustedes como ciudadanos, yo no voto en México, ujú, yo no soy ciudadana mexicana, yo ujú. soy residente permanente. Pero, para que entendam, ustedes como ciudadanos têm um peso, podem pelear, Claro. podem exigir, sea localmente en el Congreso, con los diputados locales, pueden exigir y poner esa presión independiente de tener recurso financiero o no. O sea, ahí es un pleito de ciudadanos, es una exigencia, es un derecho de ciudadanos, pero desafortunadamente, en mi opinión, muchas veces existe un conformismo Ujú. muy social, Totalmente. que llega para quien viene de otras culturas que son mucho más inconformes, Ujú. se nota mucho ese comodismo, Claro. que yo pienso que sería el primer punto que las nuevas generaciones deberían empezar a estudiar un poquito más, y estudiar no es ir solo a la universidad, no es estudiar en casa, o sea, Sí. darse el trabajo de estudiar un poquito más acerca de lo que está pasando a nivel mundial, porque tienen la mejor ubicación. Yo pienso que siguen vendiéndose muy por abajo del Ujú, ticket ujú, medio. Yo ujú. pienso que siguen haciendo inversiones macroeconómicas para sostener el desarrollo del país como un todo. Tanto las fronteras norte, que es que los estados del norte que están sacando mucho provecho del nearshoring, Ujú, sí, no sé cómo se están fraccionando ujú, la venta de la frontera norte, porque no estoy a par de precios allá, ujú.
Pero el tema es que aquí seguimos vendiendo muy por abajo. Y cuando Sí. hablo vendiendo, no es vendiendo real estate. Sí, 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 entiendo. Es vender el servicio, Ujú, es vender todo el ecosistema de proveedores que está ujú, por detrás de estas empresas que se están instalando aquí. ujú. Entonces, entender ese sistema de manera macroeconómica Sí, llega hasta el señor, la señora de los tacos. claro. Y no estoy hablando de, ay, pues hay que subir de precio, dobletear todo y generar una Ujú, inflación interna. No, estoy hablando de educarse para evaluar áreas de oportunidad en los próximos 3 a 5 años a causa de lo que está pasando hoy. claro. Entonces, ese es el punto. Yo pienso que tradicionalmente la industria tradicional, el comercio tradicional, el emprendedorismo tradicional, sí va a cambiar para los próximos 3 años, Ujú, 4 años, 5 años. Yo pienso que es insostenible para México seguir ofreciendo el trabajo, las opciones del emprendedorismo como tal. Yo pienso que va a haber un cambio porque ujú, es insostenible ujú. la economía informal, que es lo que sostiene México hoy, es la economía informal. Completamente. Me causa un poquito de inseguridad el hecho de que la economía, se habla mucho en emprendedorismo, Ujú, no se habla y se impulsa mucho en el emprendedorismo y me preocupa la cuestión de políticas. Jalisco todavía es uno de los estados que veo que tiene una política pública enfocada en el emprendedor mucho más amplia que la mayoría de los estados, pero ujú, hablando de México en general, me preocupa, ujú, porque a nivel mundial, y yo puedo hablar por Brasil, por ujú. ejemplo, a nivel mundial, la economía informal, de repente el gobierno empieza a entender que está perdiendo, es una área de oportunidad de monetizar con impuestos Ujú, que no se están generando de ahí. ujú, Entonces, es muy fácil, con todo lo que existe de tecnología, de solución y de benchmarking a nivel mundial. Benchmarking, o sea, de experiencias de ujú, implementación de políticas públicas para recaudar impuestos de pequeñas empresas o emprendedores informales, ujú, ¿verdad? Entonces, tenemos varios casos de uso en Brasil, en Chile, en otras economías de Sudamérica. El momento que vean cuánto dinero están dejando de ganar de ahí, y aquí en México sabemos cómo es fácil de imponer una nueva regla, ujú. y la población es es muy acomodada con lo que se les impone, Sí, ¿no? O sea, sí, no son mucho de pelear y no. de cuestionar, ay, pues ya ni modo, ahora, no, no es ni modo. Sí, no, Entonces me ¿cuándo vas a ver en preocupa México una eso. cuestión con la que sucedió en Francia, ¿no? Con el tema de lo que sucedió a mediados del año Sí. pasado. Pues, se levantaron casi casi No, hicieron una ese verano, revolución. sí, ese verano también. Entonces, aquí el tema es, eso sí me preocupa, la economía informal. Pero, ¿qué es lo que te preocupa, Ana? Me Que preocupa porque la economía informal, que es lo que sostiene el sí, país, no está educada ujú, para lo que se puede convertir en ley okey. Pero, y ¿qué te preocupa? imponer impuestos, imponer, porque ¿Te todo va a preocupa que empezar a muchos cierren? subir. ¿Te preocupa que la gente cierre sus negocios informales por falta de la Me información, preocupa que de la cierren, me preparación? preocupa una Okey, crisis económica social okey, ya. de las clases más bajas de Ujú, la población, sí, porque cuando ve a 2 o 3 años o 4 años, ujú, cuando empiezo a analizar a futuro y veo que el promedio aquí en México, la tendencia es de alza. ujú, ¿Promedio de qué? Promedio de empleos, de ujú, sueldos, de todo eso, pero también la industria empieza a subir, a exigir más de ese trabajador, de ujú, esos negocios, de estas empresas, entonces todo empieza a subir, ¿no? ujú. Bienes y raíces, ya, Sí, eso ya sabemos, o sí. sea, aquí en Zapopan Está es un cañón. Sí, absurdo está cañón. lo que se pagan de renta, Sí. no solamente en Zapopan, en Tijuana también, Ujú, la gente está sufriendo con los precios. Entonces, toda esa población
va a quedar aislada. Por lo regular, ¿qué pasa con la economía informal? Ujú, Pues yo vivo aquí en una colonia de clase C, D, ujú, E, y pongo mi puestito de tacos aquí por ujú. la noche y de ahí comemos mi familia, o de fin de semana hacemos el pozole y vendemos y con eso se sostienen familias, Sí. ¿no? Un ejemplo. Pero esas colonias, a la medida que se incrementa la entrada de empresas aquí en México, de industrias, pues cada vez más esa tierra vale más, esa Ujú, propiedad vale más. Entonces, cada vez más bienes y raíces pues van a empezar a ofrecer a una casita muy sencilla ahí en las orillas de la ciudad, pues de repente ya vale un dineral. ujú, Y sin una política de educación, ujú. ni en el sentido de educación financiera muy básica, Sí, educación para emprendedores de casi una nula. manera muy básica, no existe porque la gente es muy sencilla, se me hace muy bonito eso del emprendedor mexicano, que es algo muy orgánico, es algo Ujú, muy puntual, es algo muy marcado ujú. en la economía mexicana. El hecho de comer en la calle, de que todo ese ecosistema que funciona en función, que gira en función de la informalidad. Sí, Pero al mismo tiempo me preocupa a la larga porque esa informalidad se van, lo van a ir puede, relegando. puede ser que de repente llegue una nueva solución Ujú, de innovación tecnológica o de emprendedorismo o de política pública que se puede acabar con esa entiendo, informalidad, entiendo. con esas tienditas de moms and pops, que son las Sí, tienditas de abarrotes de la sí, esquina. O sea, eso sí me preocupa a mediano plazo claro. para los próximos 3 años. Eso sí me preocupa, porque la tendencia es que si seguimos vendiendo México Ujú, a como se está vendiendo, sin políticas que protejan estos ciudadanos, es como decir si yo te ofrezco ahí en California propiedad a precio de nada para que instale sus negocios y, ay, pues, sí, ¿cuál es cómo está la regla, cómo está la ley? Ah, pues todavía hay mucha área de sí, oportunidad. Pues quien tiene el conocimiento, pues llega y compra todo. totalmente. Entonces, eso es lo que pienso. No conozco toda la región del país, principalmente los estados del norte, no estoy muy al pendiente porque mi especialidad en nearshoring es para tech, Ujú, entonces no es necesario ahí la cuestión de infraestructura como tal, ujú, o sea, la mayoría de esas empresas tienen sus servidores en otras sí, partes y por lo regular, por cuestión de compliance, ujú, que México también todavía está muy muy débil en ese corto. Sí, sentido, por cuestión de compliance y seguridad de información y data ujú, privacy, eso tienen sus servidores en la nube en ujú, países como Estados Unidos o Suiza y simplemente se instalan aquí una oficina. sí, Entonces no tengo datos oficiales, lo que leo, no soy la especialista en nearshoring industrial, ujú, que principalmente es el que está se instalando en la frontera sí, norte del país. Mi preocupación de una manera general es, es la oferta, lo que se está ofreciendo y la demanda, la búsqueda en este caso, de espacios para instalarse. claro. Entonces, esa es mi preocupación a largo plazo. ¿Qué va a pasar con la población que no tiene idea de lo que está pasando a nivel Ujú, macroeconómico, que no tiene idea de lo que está pasando a nivel a causa del uso de inteligencia artificial cada ujú, vez más viral en nuestra rutina y, y no tiene idea de qué va a pasar con sus negocios ujú. a mediano y largo plazo. Claro. Fíjate, Ana, que viene muy de la mano con algo que, por ejemplo, los que de repente levantamos la voz, un poco en contra de las políticas sociales de este gobierno y que luego se nos juzga que es como que es que no quieres que les vaya bien a los pobres o no quieres la ayuda de los pobres. Al contrario, es que no vemos, yo hablando particularmente de mí, yo no veo que las políticas que están implementándose a día de hoy sean sostenibles, porque estar regalando dinero no es sostenible a menos que se siga generando. Y si Ujú, no creas las políticas económicas y sociales
necesarias para, promover que se siga creciendo la industria, la economía, la venta, la manufactura. Entonces, en algún momento ese dinero se va a agotar. Por eso yo no lo veo sostenible y viene muy de la mano con lo que estás diciendo. Si a la gente le regalaran más educación económica, financiera, de emprendurismo, más allá del cheque que les puede llegar cada quincena, cada mes, tendrían mayor posibilidad o mejorarían sus probabilidades, porque el éxito nunca es seguro, de tener un negocio sostenible en el largo plazo. En lugar de estar saliendo cada quincena a... Recoger su cheque. Exactamente. Sí, estoy Entonces, totalmente de acuerdo ahí. pero a pesar de que sí es algo que sí soy abiertamente, lo hablo abiertamente, aún así me procuro mantener un poco al límite del tema político, porque sé que es un tema muy complejo y prefiero el Sí, tema económico, ¿no? Que eso es algo más en del sector privado y que en el que sí sí. podemos opinar un poco más. En el tema del nearshoring, para terminar de hablar de esto y que nos platiques un poco de todo lo que es de tecnología, de inteligencia artificial, que también sé que eres una eminencia y una completa autoridad en el tema. ¿Qué ves como importante en el tema del nearshoring, que comentas no es industrial, pero que se venga para México en los próximos años o en los próximos meses? ¿Dónde ves un punto Já vem, importante? já está. Não é Sí. que vem, já está. Em temas de nearshoring, eu penso que o que se hace necessário, hablando por estados, eh, podemos hablar especificamente aqui por Jalisco, principalmente, penso que é necessário reforçar muito a questão de la educação. La mano de obra disponible não está tão capacitada Ok. para recibir las empresas, los negocios que se quieren instalar en México, que pueden generar más utilidad para el Ujú. país, para los estados. Ese es un punto. El siguiente punto, que se me hace muy importante, es que cada estado, al invés de estar peleando para quién atrae más empresas de todos, Ujú. que empiecen a sectorizar un poquito Ujú. más quién se instala dónde. ¿Por qué? Porque hay cuestiones desde el costo de bienes y raíces que va a inflacionar aún más Ujú. lo que existe, pero también la cuestión de viabilidad pública, de accesos, o sea, cómo está distribuida la infraestructura para recibir estas empresas. Ujú. Entonces, hablando de tecnología, la Ciudad de México todavía sigue siendo la ciudad número 1 que recibe, que esas empresas deciden instalarse. Ujú. ¿Por qué? Por la cuestión comercial. Simplesmente por uma questão comercial. Se todos estão allá, se não Ujú. existe nenhuma vantagem financeira a causa de impostos ou nesse sentido, para que elas se instalem em Jalisco, por exemplo, pues se aí tem um aeroporto principal, se todos meus clientes estão instalados aí, ¿para que vou a Jalisco? Ah, não, pero es que temos uma quantidade de universidades e podemos generar essa demanda de mão de obra e a la larga é sostenible. Sí, pero desafortunadamente temos que melhorar o nível, a qualidade curricular de las universidades. No es suficiente lo que tenemos hoy. Ok. Y eso no habla Ana Habib, eso habla Big Tech. Ujú. Todas con las cuales yo platico dicen, sí, Jalisco estratégicamente está muy bien ubicado, pero todavía nos falta gente, Ok. calidad, más Ok. calidad. De lo contrario, vamos a seguir siendo manufactura Ujú. barata. Claro, sí. O sea, Que no es de lo lo que queremos, contrario, claro. la alusión que hago es, ok, hoy por hoy tenemos inteligencia artificial. Imagina que el nivel que hoy por hoy la gran mayoría de las industrias que están instaladas aquí, como ven en el estado, es como si fuera un big call center, como si fuera un grande call center, que la gente, los empleados nada más están ahí contestando. Es casi eso, pero obviamente que es una alusión aquí a Sí. cada industria, ¿no? Sí. Entonces, tenemos el potencial de hacer mucho más, Ujú. de subir el nivel, de Ujú. exigir más de las empresas que están instalando aquí y de monetizar mucho más. Ujú. Pero si no existe ahí una alianza,
una estrategia, tanto política quanto empresarial, junto com as universidades, junto com a sociedade, para que, primeiro, fazer com que os estudantes cheguem à universidade, que esse é outro reto. Segundo, que a qualidade de lo que aprendem na currícula, tanto de las escolas públicas, média superior e universidade, que esteja a par do currículo que se requer para essas empresas. E, desafortunadamente, falando de tecnologia, tudo cambia extremamente rápido. Então, é necessário estar nessa vanguarda também, cambiar aí o status quo e acelerar a formação. Acelerar a formação da população em geral, para mim, a clave para cerrar o tema de nearshoring, de política macroeconômica, e minha inquietude acerca da economia informal, a clave é a educação. Claro. A clave é a educação. E não é educação simplesmente, 4 anos de formação. Não, é educação que te regale su cheque. Não vou nem falar do tema político, porque... Pero, pues que haga una capacitación, que haga regalen educación de calidad o haga alianza con las empresas, con las industrias de cada sector que se están instalando en una región y edúcalos y educa a esa población. Claro. O exija que esas empresas tengan políticas de educación social. Entonces, yo pienso que la clave es educación en el sentido de menos a más, seamos realistas, pero sí es necesario porque no estamos preparados como se proyecta ese preparo y esa... Sí, existen clusters, existen muy puntual proyectos, pero no estamos hablando de proyectos macroeconómicos ni proyectos de escalabilidad social. Entonces, ese es mi... O sea, ese es el tema. Me parece perfecto y me parece real y me parece aterrizado y me parece algo con lo que nos podemos identificar no solo los tapatíos, sino los mexicanos en general con el tema de la falta de inclusión, de educación para hacer frente a los retos del mundo actual y del mundo actual y de la posición en la que se está y lo colocando que sigue, México. El mundo actual, ¿no? Son los próximos 5 años. Sí, exactamente. 10 años. Exacto. Oye, Ana, digo, es que me parece tan bueno todo lo que nos estás compartiendo que, aunque ya quiero meterme a tema de inteligencia artificial, te quiero hacer una última pregunta. Sobre todo porque tú eres brasileña, pero residente en México. Entonces, ¿cómo es el tema del BRICS y la supuesta desdolarización que están sufriendo Brasil, este fuerte... y Rusia. Exactamente. ¿Cómo es el tema? Pues... Yo pienso que ahí fue, ellos, no estoy ni de acuerdo ni voy en contra, pero estratégicamente hablando, ellos, la soberanía es algo que México pues saca provecho de estar pegado a Estados Unidos, es un aliado comercial muy importante, bien lo dijiste, México por primera vez sobrepasó China en términos de comerciales con Estados Unidos, está increíble, pero desafortunadamente es algo que repito varias veces en varias entrevistas que hablé en el pasado. México sigue viendo nada más hacia arriba, ¿no? Entonces es hacia arriba. Y hay un dicho en portugués que dice que en tierra de ciego, quien tiene un ojo es rey. Pero también hay otro que dice que tiene uno, no tiene ninguno. Quien tiene dos, tiene uno. Aquí somos rey porque tenemos un mega clientón allá arriba, pero pienso que somos ciegos porque quien tiene uno no tiene ninguno. Si te cierran las puertas, si cambian la política de importación, las leyes, las reglas del juego, y sabemos que ellos tienen ese poder. Claro. Y ya lo hicieron varias veces. Claro. ¿Cómo? ¿Y qué hacemos? Estás dependiendo de una sola relación comercial. ¿Y qué hacemos? No hay ninguna empresa privada nadie que sea hace sostenible eso. así. Y las que claro. hacen por compliance, en la cuestión del board, te exige que críes una política comercial
para equilibrar su cartelera de Ujú, clientes, ujú, ¿no? ujú. Pues no es porque te va bien nada más con uno que tiene que ignorar que existe otras áreas de oportunidad, Claro, especialmente hasta América del Sur, en mi visión. sí. Yo tengo eso muy claro. Ujú, Y en América del Sur, ¿qué hizo? Bueno, yo no tengo fronteras fuertes en Sudamérica. ujú, Por ejemplo, Brasil es gigante sudamericano. ujú, Argentina, Chile, tenemos buena relación, pero de aquí no va a pasar mucho económicamente, macroeconómicamente, no ujú, tenemos dónde expandir. ujú, Entonces, los brasileños, las empresas de tech, todas se están instalando en México ahora a causa del nearshoring también. ujú, Pero en términos macroeconómicos, pues nosotros no vamos a andar peleando solo con Estados Unidos. Esa relación ya existe. Lo que ujú, se vende y ellos a cada rato imponen las nuevas reglas del juego. Pues hay que ampliar la visión y hay que ampliar un poco más la estrategia macroeconómica. Entonces, Estados Unidos es el único, ¿no? Pues hay China, hay India. Hay que fortalecer las alianzas con otros players. sí. Y de ahí surgió ese año con Lula eh, esa medida que obviamente ya estaba siendo hablada desde mucho Ujú, y esa posibilidad que todavía no es realidad, están trabajando el acuerdo, los ujú, detalles de cómo se... Pero en teoría es una moneda virtual ujú, que elimina el dólar, que no está atrelada al dólar y que involucra ahí la cuestión comercial con India, China, Brasil, si no estoy equivocada, ahora va a entrar también Rusia, no sé hasta qué punto entró Rusia por la cuestión de la guerra ahí, ujú, quizá ya están trabajando, pero no se habla mucho de Rusia en ese ujú. momento, no es un player que están proyectando en el momento, quizá cuando termine la guerra, cuando anuncie el fin de la guerra, ahí Ya ya, va a ay, pues estar, ajá, resulta claro. que Rusia es aliado para retomar la economía en la región, yo qué Sí. sé, cuál es el discurso que van a soltar. Y Brasil también está en una incursión muy fuerte con países del Medio Oriente. Sí. Y no vemos México, o sea, vemos unas misiones comerciales aquí y allá, pero yo no veo una política de, y sabes ¿Y qué, no hay que sientes abrir negocio fuera del país, no hay crees, que Ana, que está un buscar. poquito como secuestrada ese tema de por un tema de presión, económica, política de Estados Unidos? Decir, a ver, compa, si quieres hacer negocios conmigo, no quiero que hagas negocios con estos, que es el BRICS, que es el otro frente fuerte. Es decir, en el momento que yo te vea, yo ahorita soy el principal consumidor. Obviamente nosotros como mexicanos nos pusimos en esa posición de debilidad, haciendo que fuera tan importante que el 70% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. Entonces, se vuelve tan importante que ahora ya nos volvimos esclavos de esa relación comercial. Y aunque México quisiera voltear a ver ahorita a un fuerte frente como BRICS, decir, no, tú no. Tú ahorita no puedes voltear para allá No, porque en el yo momento que pienso que voltees para no, allá, porque ahí es una cuestión de iniciativa privada. ok. Y aquí está, y México sí tenía esa dependencia, no solo y no es ni solamente la cuestión, punto, no concordo porque tengo varios amigos emprendedores Ujú, y tengo varios años hablando con ellos ujú, de que deberían ver o estrechar negocios con países como Brasil. ujú. Obviamente que aquí van a pensar, ay, pues es brasileña, obvio que quer. No, es los números No, no claro, mienten. por O sea, mira supuesto. el tamaño. Brasil tiene un país de dimensiones continentales Claro. y les encanta todo lo que México puede vender hacia Ujú, Brasil, ujú, tanto en términos de alimentos, quanto em termos de acessórios de la indústria fashion, ujú, e uma infinidade de projetos ujú. arquitetônicos, construção. Não, é um mundo Sí. por descobrir entre esses dois países, pero el emprendedor, el empresario,
Ay, pues es la conveniencia, el vuelo de aquí a Estados Unidos, 1 hora y media, 2 Sí, horas, no sé qué, ya estamos allá. De claro. aquí a Brasil, puta, 8 horas y no Sí, sé qué. sí. Y eso es justamente lo que los chinos hacen muy bien, los países del Emiratos Árabes lo hacen muy Sí, no bien. les da miedo la No, distancia, no o les sea, da es miedo, ellos ya tienen su equipo que sabes que claro. ustedes son los que van Ujú, a abrir fronteras fuera de China. O sea, ¿qué ujú, necesidad tiene China de salir de China? ujú. Tiene Sí, un no, son, continente, claro, tiene son población. 1.200 millones de ¿Para personas, qué no van a más. salir de China? Y Claro, siguen saliendo y siguen entrando exactamente, en todos los exactamente. continentes, en África y Sudamérica, por todas partes. Claro. Entonces, ¿por qué no aprendemos con los que son mucho mejores y tienen Ujú, mucho más trayectorias que sí. uno haciéndolo? ¿Cómo sobreviven países de Emiratos Árabes o los países del Medio Oriente, Qatar, Bahrein? Tienen muchísimo dinero. Ujú, Ah, pues pueden desarrollar una tecnología vertical de ranchos, ¿no? ujú, Ranchos verticales, ya que no tienen una extensión ujú, territorial ujú. muy significativa. Sí. Sí, pero eso cuesta, o sea, ¿para qué? Mejor salimos del país, compramos acciones fuera, Ujú, compramos esas empresas que son las mejores productoras del mundo ujú, de, yo qué sé, de leche, ujú. de proteína y garantizamos que nuestra población reciba esa proteína que es la mejor, Ujú, esa leche que es la mejor, ujú. esa, lo que sea que es lo mejor, y seguimos aquí desarrollando el bienestar de nuestra población en Ujú, términos de construcción de bienes y raíces para viviendas, para entretenimiento, ujú. para cultura, dependiendo ahí de cada uno de esos países, ellos Sí, decidieron entre ellos, que son todos primos, enfocarse cada quien en uno, enfocarse cada sí, quien, uno más en entretenimiento, el otro más en educación y cultura, el otro más en, yo qué sí, sé. Entonces, lo hicieron muy bien. ujú, Los chinos están siempre moviéndose, o sea, ujú, salen, ay, ay, pues los chinos están por todas partes. Pues sí. hay No es necesidad, accidente, es no es intencional, accidente. es completamente intencional Entonces, ese tipo de economía. sí, entonces, ¿por qué el mexicano, Ujú, o sea, el empresario, ahí no estamos hablando de la población informal, estamos ujú, hablando, ¿por qué siguen en la zona de confort? ujú, ¿Ya pensaron qué puede pasar si sale otro COVID, si se cierra la ujú, frontera nuevamente, si se cierra o si cambia la política tributaria ujú. o la política de importación o si empiezan a imponer cuotas de importación, yo qué sé, para Estados Unidos? Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el plan B? Yo sí sé, Ana, porque yo soy mexicano. Yo te puedo decir que el plan B es, acostumbrarnos, Sí, como todo lo que hacemos. No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que así somos. Y sí, nos pero acostumbramos, tú acabas de decir algo muy, bueno, no lo acabas de decir, lo dijiste al principio del capítulo, que el extranjero que viene es más inconforme. Y me gustó mucho el término que usaste, porque es una manera muy bonita de no usar un término como más despectivo como mediocridad o lo que sea, es inconformidad y conformidad. El mexicano es muy conforme con lo que le toca, es muy conforme con lo que le imponen, es muy conforme, es muy adaptable, no sí, necesariamente en el mejor sentido. La adaptabilidad siempre va a ser un valor bueno que te sí. va a dar facilidades, Importante. pero a veces a veces rayamos en el extremo de adaptables, ¿no? Es decir, todo lo que nos avienten, lo agarramos, lo hacemos nuestro y nos decimos, bueno, pues ya, en esto estamos, vamos a darle con lo que tenemos. Creo que un poco de inconformidad nos quería mucho mejor como sociedad a los mexicanos. Oye, Ana, no me quisiera de todas formas terminar el capítulo sin que nos hables del tema de inteligencia artificial, que es un tema en el que estás muy, muy metida por todo tu background tech, y que también es un tema que no es de un dominio común de la población. Entonces, estos medios como este podcast me gusta mucho aprovecharlos para democratizar un poquito esta información Ujú. que creo que es de muchísimo valor, que es algo que debemos de conocer como sociedad porque es algo que estamos viviendo actualmente y es lo que viene para los próximos años, pero que no hay no hay a lo mejor mucho acceso a esta información de manera práctica y de manera sencilla como sé que tú muy bien lo haces. Sí, Así que platícanos entonces, un poquito de esto. el tema de inteligencia artificial, para que quede claro a la audiencia, no es algo novedoso para la industria de tecnología, ya existe hace más de 50 años Ujú, que se desarrolla inteligencia artificial. Este año se hizo un boom
se hizo un poco más viral por el tema de redes sociales y a causa de que la inteligencia artificial llegó a la casa de aquellos y aquellas que tienen acceso a una computadora. Entonces ahí ya eliminamos gran parte de la población en México, todavía desconocen que existe, que es inteligencia artificial. Entonces ese año con la entrada, con el acceso, bueno, desde diciembre del año pasado de ChatGPT, se viralizó un poco más que vienen los beneficios, cuáles son los beneficios de uso de inteligencia artificial en nuestro cotidiano. Y a la medida que la inteligencia, que era un beta, empieza a ser más utilizada, pues ahí otras empresas, otros players como Google y Microsoft empiezan a disponibilizar sus herramientas aún en fase beta, o sea, todas esas herramientas están, pueden ahorrar errores, es una herramienta de test todavía, no está 100% garantizado el resultado que cuando solicita una información que te ahorra ahí el resultado, pero a causa de ChatGPT se popularizó mucho, wow, las ventajas de inteligencia artificial. Mi preocupación es siempre hacia cómo educar la población, nuevamente hablando de educación, cómo educar a la población a interpretar y a interactuar con estos chats, con estos prompts, con las demás herramientas que existen para edición de videos. Muchas no tienen costo, otras sí tienen costo. ¿Por dónde empezar a educar a esa población acerca de lo que viene siendo una solución beta, una solución que todavía no está completamente validada, que la apuesta es justamente cuanto más gente la utilice, dos cosas pasan con esa información. La primera, los sistemas aprenden y captan esa información, y la segunda, el sistema, el algoritmo va mejorando por detrás cómo filtra la información. Si varias personas preguntan sobre un mismo tema y cuando el sistema, el algoritmo, la plataforma te da el resultado de la información, esa persona no está conforme con esa información y sigue preguntando al algoritmo, el algoritmo entiende, los algoritmos, la mayoría, dos de ellos por lo menos, se platican entre sí. Entonces ChatGPT platica con otras herramientas también de otros chats, otros prompts de la industria. De hecho, la plataforma que desarrollaron ahí fue básicamente la misma, o sea, el backend de la forma como el cerebro del algoritmo funciona es igual, simplemente el ChatGPT era la versión que es sin costo, es limitada hasta una fecha de uso de información disponible en la web. Ahora es súper importante, y los demás no, los demás se supone que están más vigentes. ¿Pero no están conectados a Internet a tiempo real de todas formas? En tiempo real, no. Todavía, al 100% al tiempo real, no toda información. Es súper importante también informar que como esas herramientas, Bing, BART y ChatGPT, como esas herramientas fueron desarrolladas para el idioma inglés en primer lugar, la herramienta te ahorra información más verídica o con menos errores en inglés. si tienes la habilidad de chatear, de promptear, como se dice, de hacer esos prompts en inglés. Entonces, yo veo mucha esa diferencia entre promptear en español o en portugués y el resultado que me da y promptear en inglés. Para mí es muchísima diferencia cuando tengo que utilizar la herramienta de una manera un poquito más amplia de lo tradicional que la mayoría de la población lo utiliza, ¿no? Se me hace muy importante educar los jóvenes, los niños principalmente, a entenderem que é beta, que é beta e como confrontar essa informação, porque uno que já está em uma posição um pouco mais senior, tem um pouquinho mais de discernimento em la informação, sabe que se já me tocou, por exemplo, eu
prompteé con mi propio nombre en el principio de la en ChatGPT. Ana Habib, no conozco a esa persona, no es conocida. Ana Habib, y empieza a poner referencias. Y de repente creó una historia. Y creó la historia. Y yo dije, o sea, Ana Habib es una argentina que no sé. O sea, mezcló informaciones que identificó de la web, de premios o de conferencias o de notas que salieron en la prensa. Y agarró toda esa información y era chile, mole, pozole y vamos a hacer eso. Y aquí está el resultado. Pero ¿cómo escribe de una manera muy técnica o muy formal, dependiendo del tono? Y si no das ese tono, suena como el especialista de la plática. Si yo fuera una niña o alguien que no tiene, que no entiende cómo funciona un sistema beta de AI, pues hubiera tomado esa información como veredicto y verdadera y wow, el especialista es el... Entonces, este es mi miedo, porque los jóvenes, obviamente que ya tienen acceso, es una población que los chicos ahí de esa generación de los últimos 10 años, 15 años, es nativa tecnológicamente, o sea, crecieron, la gran mayoría que tiene acceso a un smartphone, a un tablet. O sea, los niños ya crecieron con esa babá electrónica, desafortunadamente, una parte de la población. Y aunque sea una población de bajos y escasos recursos, conocen que es un smartphone. Quizá no tengan acceso a uno, pero quizá uno de sus papás ahí, toda la gente ya sabe utilizar, por ejemplo, un WhatsApp. Entonces tienen... gran mayoría de la población tiene acceso a esas herramientas, ¿verdad? Entonces, la nueva generación es lo que se dice de tecnológicamente, digitalmente nativa. Son nativos digitales. Sí. Pero no estamos enseñando nuestros nativos digitales a utilizarem y a entenderem que es un beta y qué clase de información de respuesta ese prompt te está informando y cómo promptear con él. Y existe mucha resistencia en las escuelas, en las universidades, en Estados Unidos también. Entiendo, pienso que sí debería tener un marco legal. Todavía esa semana en el Congreso americano ahí publicaron por algún lugar que invitaron a Zuckerberg, a Elon Musk y el equipo de Microsoft y Apple al Congreso justamente para hablar de cómo vamos a reglamentar el uso de inteligencia artificial para la población, cuál es el marco y todo. Y aquí en México no se escucha hablar mucho, poco, nada. Primero vamos a ver qué hacen ellos y luego ya vamos a decir. Ahí siguen en el tema de elecciones y todo, y no se habla de eso. Entonces, si se espera hablar de eso el próximo año, pues mucha suerte ahí, porque ya será old news. Tarde, claro, ya será old news y pienso que muchas empresas de tech están sacando provecho de esa gray zone que se convirtió México en términos de reglamentación de uso de inteligencia artificial, de big data, de... todo esse compliance digital que não se habla em México e, pues, desafortunadamente, a ignorância política nesse sentido, e isso aí sí puedo hablar com propriedade, e invito a qualquer experto em Big Tech e no sector a platicar em behind the scenes, aí, fora de câmeras. Pero sí, ese es un tema que aquí en México no existe una ignorancia tecnológica, política, en el sentido de que por donde empezamos a hacer las leyes que está pasando, no se habla de eso, no se ve grandes avances o ninguno. Y yo lo que más escucho por el otro lado, que es el lado de clientes y potenciales clientes, es que de verdad sí hay una gran área de oportunidad a causa de la falta de reglamentación en ese sentido. Por otro lado, también
esses clientes, a partir do momento, essas empresas, quando se estabelecem aqui, pues também têm intenções comerciais, não? Sí, eu penso que México é gigante, tem grande potencial, pero penso que já está passando a hora de juntar esfuerzos, que para mí es lo que yo llamo de un tríplice círculo, donde la población está siempre en el medio, y aquí estamos hablando del lado político, social y privado. Y aquí en el centro debería de estar la población. Esa es mi visión. Sí. Y pienso que existe el privado, el político y la población. Sí. Y está como que en tierra sin ley. Sí. Cada uno busca la información o busca sacar provecho de donde sea. Y la población es conformista, entonces pues a ver qué pasa y nada más. Sí. Y no sabe ni qué está pasando aquí. Entonces esa esfera está peleando aquí por temas de elecciones. Y aquí, mientras ustedes pelean aquí, nosotros hacemos lo que queremos aquí. Ese es el punto. Eso es algo que no estoy, no pienso que es algo saludable a la larga. Me causa un poco de preocupación. No pienso que es algo sostenible a corto o mediano plazo. Yo pienso que todos serán afectados porque cuando aquí la parte política vea que están perdiendo, hay una área de oportunidad, de repente toman decisiones impulsivas y no inteligentes. Claro. Los de aquí son muy inteligentes comercialmente, ven la oportunidad, qué bueno, están desarrollando, generando empleos, etc., etc., etc. Pero desafortunadamente veo que la población está completamente ignorada y ignorante en el sentido de que no les llega educación necesaria, por más básica que sea, para que entiendan lo que ya existe y cómo de verdad están expuestos. Y existe mucha falta de información o información equivocada acerca de a inteligência artificial te vai roubar seu emprego. Não é a inteligência artificial que vai quitar seu emprego, porque também há muita oportunidade. Por exemplo, Google lançou mais de 8 cursos de como utilizar inteligência artificial de maneira gratuita. Entonces, después los que quieran entran ahí en mi perfil en Instagram y tenían un post donde yo pongo todos los links. Entren aquí, no tiene costo. La Universidad Santander, no Santander, Banco Santander. Banco Santander tiene una plataforma de capacitación de cursos que es completamente gratuita. Entonces, Santander Uni, Santander Edu de Banco Santander, no es la Universidad de Santander en España, es de Banco Santander. Tienen alianzas con Harvard, con Berkeley. Yo hago varios cursos con ellos. Obviamente que tienen que pasar por un proceso ahí de selección, todo es virtual. Están excelentes los cursos y no tienen costo, es 100%, la beca es de 100%. Y te dan certificados, o sea, los que se preocupan con el tema del diploma, sí te dan certificados y todos. Hay varios cursos que son de muy corto plazo, otros son de largo plazo, de 3 meses, 4 meses. O sea, sí es una capacitación. En forma. En forma, no es algo así, no es un taller, un workshop. Claro. Y la población todavía no saca provecho de esa información o de esas oportunidades o desconocen que existe. Sí. Y por otro lado, y es otra plática también, existe toda la población de adultos mayores, de niños de bajos y escasos recursos que están marginados a todo eso que estamos platicando aquí, que posiblemente no tienen ni acceso a nuestras plataformas por donde estamos transmitiendo esa plática. Entonces, sí es una preocupación, porque no, la inteligencia artificial no va a quitar empleos, pero la tecnología en general te puede sustituir si no aprendes a adaptarse, si no está un poquito educado dentro de su trinchera,
para saber cuál es el rumbo que eso puede estar tomando. Completamente. Yo he escuchado en cuestiones, o sea, de ti, de tu propia boca, decir el tema de que, a ver, es que esto no es la primera vez que sucede algo como así. Llegó el No, internet y luego llegó Google y ahora llega y no es que ninguno de ellos, sí sí, se perdió en cierto tipo de trabajos que dejaron de existir porque la tecnología los sustituyó, es una pero se crean evolución. otro tipo de trabajos como una evolución humana natural acompañada de una tecnología adecuada, Sí, ¿no? es una evolución. Lo que sí pienso es que sí es necesario reforzar mucho el tema de Completamente. educación, micro segmentar la educación, Ujú, eh, más frecuencia y quizá en dosis menores ujú, para generar la eficiencia de impacto social. Porque cuando hablamos de educación y se habla de una política pública ahí muy audaciosa, sabemos que no es, que la implementación no es tan sencilla de esos ujú. proyectos de alcance más amplio Sí. de la población a nivel federal. Pero sí es importante, a causa de las nuevas soluciones con uso de inteligencia artificial, se me hace muy importante educar tanto la población de adultos mayores, porque están muy expuestos a fraudes, están muy Ujú, expuestos y marginados sí. a lo que viene siendo todo lo que sabemos que se puede utilizar y pasar con el uso de AI. Y por otro lado, los niños, los que tienen acceso a esa generación que es nativa tecnológicamente, enseñarles cómo utilizar de la misma forma como antes se utilizaban las bibliotecas Ujú, públicas, las bibliotecas de las escuelas, cómo enseñamos los niños a identificar por dónde y cuál es el tema del libro, dónde está ujú, localizado el ujú, libro, en qué fila, en qué columna, en ujú. qué cuáles son los temas que están organizados en una biblioteca, pues existía una tarea, una clase que por lo menos Así una es. vez a la semana llevaban los niños a la biblioteca, por lo menos Ujú, en Brasil era así. Es lo mismo ahora hablando en términos de tecnología. Hay exacto. que encontrar una forma, mi opinión personal, eh, hay que encontrar una forma de educar estos y estas niñas en qué es real, qué no es real, que aprendan a filtrar la información, Ujú, que un minuto de un post que ve en TikTok o Instagram no quiere decir que en un minuto eres un especialista de ujú, toda una vida, ujú. que se tarda un tiempo en forjar y Claro. informar. Entonces, esa es mi opinión. Y en términos de AI, pues no hay vuelta atrás, Ujú. es una evolución tecnológica, no es algo disruptivo, es algo evolución de algo que ya sabíamos que existía desde hace mucho tiempo, que de la industria hoy ya está en nuestros teléfonos, en los smartphones, Sí. en nuestro hogar Acceso de y todos, aquí. democratización de la tecnología. Sí. Oye, Ana, de verdad me volaste la cabeza con tanta información, tan buen contenido, y sé que nos falta muchísimo más por abordar. Por ahí ojalá nos vuelvas a compartir otra vez tu tiempo para invitarte de nuevo aquí y seguir hablando de estos temas y muchos otros más que sé que también tienes muchísimo conocimiento y muchísima pasión también por compartirnos. Pero por hoy, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente pues, también te busque y pueda aprender más de estos mismos temas que nos compartiste el día de hoy? Ay, con mucho gusto. Pues en Instagram, ahí estamos, está un poquito difícil en español. I am Ana Habib, es como yo soy Ana Habib, pero en Ujú, inglés. Entonces, I am Ana Habib o google Ana Habib con H ujú. y ahí encuentran las redes sociales y uso mucho LinkedIn también. Ah, Entonces, para buenísimo. el tema de business, ahí también Claro. todo con Ana Habib va a estar fácil de localizarme. Pero muchísimas gracias Gracias a ti, por de la verdad, por todo invitación, por este el tiempo que nos tiempo. compartes, por tanto conocimiento, tantas cuestiones tan importantes. Hiciste mucho, remarcaste mucho el tema de educación, que definitivamente es un hecho en el que nos quedamos cortos como país, como sociedad. No podemos dejarle todo al gobierno, al final de cuentas hay muchísimas Sí. maneras de educarnos más allá de las escuelas. Soy un ferviente, soy ávido del conocimiento extraescolar. Ujú.
me ha dado a mí muchas herramientas para afrontar el mundo corporativo, empresarial en el que me desenvuelvo y poder conocer gente también importante como tú. Así que yo invito a la gente pues a tomar esto como una cuestión social real. El conocimiento es poder y necesitamos empoderarnos como sociedad. No dejarle las decisiones importantes solamente a nuestros gobernantes. Es real que tenemos que saber elegir a los gobernantes, pero también es una consecuencia de la otra. Mientras mejor educados estemos, mejores gobernantes elegiremos y podemos entonces hacer que esto, lejos de un círculo, hacer de esto un círculo virtuoso. Entonces, con eso yo los quisiera dejar. No sé si tú tengas un mensaje No, final. concordo, totalmente de acuerdo. Educación es mi pasión. Ujú. Y dejamos para un próximo podcast hablar de ese tema, que sí, es la forma como me conecto con la sociedad mexicana, el Sí. give back que tengo social, Ujú. que muchos hablaron, de lo que hablamos aquí estuvo más en el tema macro y Sí. big, pero aterrizando a un nivel local, es mi pasión, es donde tengo aquí en Jalisco desde Ujú. 2018 una escuelita ahí de robótica, Sí. con uso de material reciclado, porque fue la forma que encontré de regresar un poquito e intentar aterrizar todo esse conhecimento em Big Tech para um nível mais entry level, mais Ujú, básico, ujú. mais para ninhos a partir de los 6 anos, Ujú. tanto de escolas públicas quanto privadas. Então, fazemos muitos projetos aí com associações, com fundações, com o próprio governo. Já Ujú. regalamos vários, em vários momentos aí, trabalhamos com Reto Zapopan Ujú. e disponibilizando nossa plataforma de educação para ninhos de bajos e escassos recursos. Eu sou creyente que educar é empoderar, Ujú. y educación en tecnología es cuestión de acceso, no capacidad. Ujú. Entonces, que quede claro que tecnología, hoy por hoy, la educación está en nuestras manos. A todos los que nos están escuchando aquí, tienen oportunidad y tengan la inquietud de ir un poquito más allá de los 30 segundos de videos que por lo regular uno ve en las redes como TikTok y Instagram, y busquen educarse tecnológicamente en ese sentido. O sea, Excelente. es cuestión de acceso y Sí. no capacidad. Entonces, el cielo es el límite. Muchísimas gracias Gracias por la nuevamente a ti, oportunidad. Ana, y gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Recuerda compartir tus dudas en los comentarios y suscribirte para que no te pierdas los siguientes videos. Hasta la próxima, sabuesos del dinero.